Van a estar representadas en este patio de armas todas las unidades militares ubicadas en la guarnición de Valencia. Cuartel General Terrestre de alta disponibilidad. Cuartel General de la Brigada de Transmisiones. Jefatura de apoyo logístico a las operaciones. Regimiento de Caballería Lusitania número 8. Regimiento de Artillería Antiaérea número 81. Regimiento de Transmisiones número 21. Regimiento de Inteligencia número 1. Regimiento NBQ número 1. Batallón de Asuntos Civiles 1. Batallón de Policía Militar 1. Batallón de Intervención en Emergencias 3. Batallón de Helicópteros en Emergencias 2. Batallón de Apoyo al Cuartel General Terrestre de alta disponibilidad y unidades de servicio de bases y acuartelamiento de Marines, Vétera y Valencia, contando además con la presencia de la Comandante de Marina, personal del Ejército del Aire, así como representantes de la Guardia Civil. Reina de Valencia, Duque de Calabria, y realizada por el artista Juanjo García. Recibamos con un fuerte aplauso a las Cortes de la Señora Mayor de Valencia. En este momento,
Izquierda. Los guiones y banderines se retiran y la escuadra de Llanogaos pasa a dar escolta de honor a las mayoras mayores y corte de honor en este acto.
Las falleras mayores de Valencia y sus cortes de honor van a ocupar los lugares de honor desde donde presenciarán los actos que a continuación se van a desarrollar. Todas las fallas tienen su estandarte que las representa. La falla de las Fuerzas Armadas y Guardia Civil, desde el año 2007 disponen del suyo, donado por el excelentísimo Ayuntamiento de Valencia. En estos momentos hace su entrada en este patio para ocupar el lugar que le corresponde junto a las falleras mayores y sus cortes de honor. Al toque de batallón y llamada, las unidades que van a participar en la parada harán su entrada en este patio y ocuparán los lugares que les corresponde en formación. Esta compañía de honores, al mando del capitán don Santiago Morales Cuesta, del Regimiento de Transmisiones número 21, está compuesta por las siguientes unidades: Escuadra de Batidores del Regimiento de Caballería Ligero Acorazado, Lusitania número 8. Banda y música del Cuartel General Terrestre de Alta Disponibilidad. Una sección del Regimiento de Transmisiones número 21. Una sección del Regimiento de Artillería Antiaérea número 81. Una sección del Batallón de Intervención en Emergencias 3. Una sección de la Comandancia de la Guardia Civil.
En breves instantes efectuará su entrada el Teniente General, Jefe del Cuartel General Terrestre de Alta Disponibilidad, el excelentísimo señor don Rafael Comas Abad, al que le serán rendidos los honores militares de arma presentada y marcha de infantes, pasando a continuación revista a la fuerza formada, acompañado por el comandante militar de Valencia y Castellón, coronel don Vicente Ripoll Pizarro. mi general. Solicito permiso para incorporar la información. Permiso concedido. Queridas falleras, queridos falleros, bienvenidos a este acto de homenaje de las Fuerzas Armadas y la Guardia Civil al mundo fallero de la ciudad de Valencia. Muchas gracias por venir. Buenas tardes. Autoridades, compañeros de armas, señoras y señores, bienvenidos. Buenas tardes. De vuecencia, mi general. Solicito permiso para inicio de desarrollo del paso.
Glosa de las Reales Ordenanzas. Artículo 417. Las unidades y centros podrán realizar también, previa autorización del mando correspondiente, ceremonias de carácter particular con ocasión de festividades locales, efemérides y tradiciones propias. En nombre de las Fuerzas Armadas, 6 soldados hacen entrega a la Fallera Mayor y Fallera Mayor Infantil de sendas banderas de España y a sus cortes de honor un sencillo obsequio como recuerdo de esta entrañable jornada. Seguidamente, y en reconocimiento por su colaboración, el coronel comandante militar de Valencia y Castellón entrega los premios del concurso de carteles. Primer premio, doña Laura Daniel Moreno, por el cartel Excelente Equilibrio. Segundo premio, don Pablo Pérez Marzá, por el cartel A la Lluna de Valencia. Tercer premio, doña Lucía Vidal Miralles, por el cartel La Unión hace la falla. Como en años anteriores, y siguiendo una arraigada tradición en el mundo fallero, se va a proceder a entregar la insignia de la falla de las Fuerzas Armadas y Guardia Civil, por parte del Teniente General, Jefe del Cuartel General Terrestre de Alta Disponibilidad,
a aquellas instituciones y personas que se han hecho acreedoras de esta distinción y en esta ocasión han recaído sobre Ilustrísimo señor don José Manuel Salgado Rodríguez, jefe superior de Policía de la Comunidad Valenciana, por su continua y permanente disposición de colaboración con las Fuerzas Armadas, lo que ha contribuido a la seguridad de la falla militar. Señor don José Alfredo Pellicer Artes, jefe del Servicio de Cultura y Deportes de la Consellería de Educación de la Generalitat Valenciana, por los méritos y circunstancias que concurren en apoyo de la cultura y de la falla de las Fuerzas Armadas y Guardia Civil. Señor Teniente Coronel don Javier Blanco Blanco, por los méritos y circunstancias que concurren, como precursor durante años de la falla FAS y Guardia Civil. El excelentísimo señor Teniente General, jefe del Cuartel General Terrestre de Alta Disponibilidad, don Rafael Comas Abad, va a dirigir unas palabras de salutación a todos los asistentes a este acto. Quiero empezar mis palabras dando las gracias a todas las fallas que hoy nos acompañáis. Y quiero empezar así porque, como he dicho antes, este es un homenaje de las Fuerzas Armadas y de la Guardia Civil al mundo fallero y a nuestra ciudad. Muchas gracias a todos. Ahora sí, excelentísimas y ilustrísimas autoridades, compañeros de armas, señoras y señores, amigos todos que os encontráis hoy aquí, bienvenidos a este acuartelamiento que hoy se viste de gala para recibiros. Las Fuerzas Armadas cuentan con una larga tradición en nuestra ciudad y en nuestra comunidad, relación que no es solo institucional, porque como muchos de vosotros sabéis, ahí en esas mismas gradas donde se encuentran nuestros falleros, hay más de un miembro de las Fuerzas Armadas, miembro de las comisiones falleras, y muchos de vosotros tenéis familiares dentro de nuestras Fuerzas Armadas o de la Guardia Civil.
Seamos o no naturales de esta ciudad maravillosa, los miembros de las Fuerzas Armadas disfrutamos y participamos de la alegría, de la cordialidad del ambiente de fiesta que proporcionáis a todos vuestros conciudadanos. Queremos demostrar con este acto el compromiso de nuestras Fuerzas Armadas, uniendo el ceremonial de la tradición militar con la grandeza, el simbolismo y la alegría que representan nuestras fallas. Hoy celebramos la 26ª falla militar y vuestra presencia aquí demuestra una vez más la unión que tenemos y que tenemos que tener los ciudadanos de uniforme con su pueblo y con su ciudad. Queremos agradecer el apoyo y la participación desinteresada de la comunidad fallera de Valencia y en especial de la Junta Central Fallera que hoy este año celebra su 75 aniversario y a la que deseamos que continúe con esa maravillosa labor que está realizando. Gracias a todos. Muchas gracias a todos. También quiero agradecer a nuestro ayuntamiento, así como a la falla Reino de Valencia, Duque de Calabria, por la celebración de la falla infantil, y a todos aquellos que colaboran con la falla, porque sin ellos no sería posible hacer esta falla militar. Quiero transmitir un saludo muy especial a los representantes de unidades españolas de toda la geografía nacional que se encuentran aquí porque estamos llevando a cabo un trabajo dentro del cuartel general de la OTAN de Bétera, así como a los militares de países amigos que hoy nos acompañan. Gracias por acompañarnos. Carmen, Claudia, Cortes de Honor, hoy os hemos puesto en un lugar de honor cerca de nuestra bandera y lo que queremos es que tengáis un recuerdo emotivo de este acto a lo largo de toda vuestra vida. Eso es lo que deseo para vosotros. Mi enhorabuena a quienes han recibido la insignia de la falla militar, que acredita su colaboración y su apoyo, y también la felicitación a los ganadores del concurso de carteles. Dentro de breves minutos, el Colegio Llanes de Aliana de Valencia va a recibir la bandera que ondea en este parque. Estoy seguro de que sus profesores y alumnos la respetarán y guardarán como el mejor de sus tesoros. Estimados amigos, cuando Maximiliano Tous y el maestro Serrano escribieron nuestro himno, lo empezaron con esa frase que dice: "Pero frenar, nobis glorias España". Y lo empezaron así porque se sintieran valencianos y españoles, porque es posible sentirse las dos cosas a la vez. Somos un pueblo que tiene una larga tradición, una larga historia en común, que hemos superado a lo largo de la historia muchos momentos difíciles, como sin duda superaremos los actuales, y que su mayor fortaleza reside precisamente en la diversidad de las tierras, de las gentes y de las lenguas bajo el marco común de España, de nuestra patria. Capitán, mande firmes. Les pido ahora que unamos nuestras voces para reafirmar nuestro sentimiento como valencianos y como españoles. ¡Viva España! ¡Viva! ¡Viva el rey! ¡Viva! ¡Visca Valencia! ¡Viva! Muchas gracias. Todos los días del año tiene lugar en todas las bases y acuartelamientos españoles un sencillo y emotivo acto, en el cual la bandera de España, que ha presidido todas las vicisitudes de la jornada, es arriada y custodiada hasta el amanecer del día siguiente. Hoy, la bandera será arriada con toda la solemnidad que la ocasión merece, en presencia de todos los que participan en este acto. Para ello, soldados del Ejército de Tierra, Armada, Ejército del Aire y Guardia Civil van a proceder al arriado de la bandera del acuartelamiento
a los acordes del himno nacional. Rogamos a todos los presentes se pongan en pie y guarden un respetuoso silencio. Izquierda, derecha. Frente.
Se procede a continuación a hacer entrega de la enseña nacional al Colegio Illale de la Liana, Valencia, estando seguros de que la custodiará y honrará como merece, por ser símbolo de la patria común de todos los españoles. Es la bandera símbolo de la unidad de todos los pueblos de España, correspondiendo a las Fuerzas Armadas el honor de su custodia, honores y defensa, como símbolo de la patria y de su unidad. Por ello, al entregar esta bandera al centro de enseñanza, no se pretende otra cosa sino transmitir a las jóvenes generaciones que hoy os estáis formando y a los que tenéis la importante tarea de educarlos, que sintáis a las Fuerzas Armadas como algo vuestro, contribuyendo juntos a construir y mantener una sociedad más solidaria y justa. Entrega la bandera el Teniente General don Rafael Comas Abad y la excelentísima señora delegada de Gobierno doña Paula Sánchez de León Guardiola, y es recogida por don Alejandro Monzonil Marí y doña Carmen Valero Taberner, directores del centro, acompañados por profesores y una representación de alumnos. Acto de homenaje a los que dieron su vida por España. Artículo 21 de las Reales Ordenanzas para las Fuerzas Armadas. Tradición militar en los ejércitos. Los miembros de las Fuerzas Armadas se sentirán herederos y depositarios de la tradición militar española. El homenaje a los héroes que la forjaron y a todos los que entregaron su vida por España es un deber de gratitud y un motivo de estímulo para la continuación de su obra. Con el toque de oración se rinde diariamente al ocaso un sentido recuerdo a los que dieron su vida por España. En el día de hoy, nuestra fallera mayor de la ciudad, en representación del pueblo valenciano, junto con el Teniente General y la delegada del Gobierno en la Comunidad Valenciana,
depositarán una corona de laurel al pie del monolito que honra a los que dieron su vida por España. ¿Pero voy allí o cojo esto? Para la realización del mencionado homenaje, los guiones y banderines se desplazan a paso lento hasta el monolito a los acordes de la canción La muerte no es el final, continuando con la ofrenda de la corona de laurel, responso, solemne toque de oración y finalizando con una salva de fusilería. Rogamos a todos los asistentes que, puestos en pie, guarden un respetuoso silencio. Homenaje a los soldados de todos los tiempos encuadrados en los ejércitos de España que un día lucharon con valor, sirvieron con lealtad y murieron con honor. A los que dieron su vida por España. Lo demandó el honor y obedecieron. Lo requirió el deber y lo acataron. Con su sangre la empresa rubricaron. Con su esfuerzo la patria engrandecieron. Fueron grandes y fuertes porque fueron fieles al juramento que empeñaron. Por eso, como valientes lucharon y como héroes murieron. Por la patria morir fue su destino, querer a España su pasión eterna, servir en los ejércitos su vocación y sino. No quisieron servir a otra bandera, no quisieron andar otro camino, no supieron vivir de otra manera.
Que el Señor de la vida y la esperanza, fuente de paz y salvación eterna, les otorgue la vida que no acaba en feliz recompensa por su entrega. Que así sea. Izquierda y derecha. ¡Ay!
Aprovechando la presencia de estos niños que hoy se encuentran entre nosotros, la Fallera Mayor Infantil de Valencia, acompañada por 2 fallerets, representación de los niños de Valencia y de toda España, van a rendir su reina infantil a quienes de manera ejemplar, dando su vida, contribuyeron a construir esta paz en la que hoy se educan y forman, y que mañana mantendrán con su trabajo. Por ello, cuando nuestra Fallera Mayor Infantil deposite un ramo de flores blancas al pie del monolito, que mantiene el recuerdo de aquellos que un día nos dejaron y que hoy, desde el cielo, seguro nos contemplan con agrado, veamos en ello la plegaria más pura e inocente de quienes son el futuro de esa sociedad que todos deseamos. Los niños nos ofrecen la paz mediante el símbolo de la paloma blanca, que se soltará en este patio. A continuación, se disloca la formación para ocupar la posición de desfile. Se dará por finalizada la parada militar. A salir, ¿no? Sí. ¿Dónde está el... Sí, hombre. Que ahora salen todos. Sí, pero estos se van a colocar aquí. ¿Quién? La banda. Se colocan aquí, salen y luego ellos se incorporan. Salen también. Pero entonces no debo poner. Allá los pillas en salida. Pero esto no voy a hacer nada. Pero voy por detrás. Y pillan esto con ellos. Pero date prisa que salen ya. No, salen por allí. Sí, la progresión es hacia allá. Se van allá, se van por allí. Por eso te digo, si tú ibas aquí a la esquina donde estaban ellos, pillan las falleras con la formación. Hacen un punto van a salir. Sí, exacto. Lo que no sé, pero me gusta más allí. Por detrás puedo ir. Deja yo el mío. El mío lo tengo, yo no lo dejo.
Caballeros, autoridades, compañeros de armas, señoras y señores, muchas gracias por haber asistido a este acto militar. El acto ha terminado. Muchas gracias.